La República Argentina. Vamos a charlar con Jimena de la Torre. Jimena fue exfuncionaria de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos y les quiero recordar a todos ustedes que estamos en el momento de elegir consejeros del Consejo de la Magistratura. Hace algunos días contábamos junto a Josefina la resolución que había sacado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había que volver a la antigua conformación del Consejo de la Magistratura y por ende hay que volver a llevar el número a 20. Es por eso que Jimena de la Torre se presenta para este cargo y en el frente podría llegar a estar María Fernández Vázquez, que es decana de la Facultad de Derecho, que sería postulada por el oficialismo. Bueno, vamos a charlar con Jimena para que nos cuente qué es lo que ella llevaría adelante en el caso de poder ingresar al Consejo de la Magistratura o que le gustaría reformar o que quedara igual. Hola Jimena, buen día. Maximiliano Lequi te saluda y equipo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Maximiliano? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta comunicación y por charlar con nosotros. Bueno, finalmente es un poco así la situación en la que estamos hoy, ¿no? Hay que volver a la conformación de 20 del número del Consejo de la Magistratura. Sí, efectivamente, y para eso el martes que viene, el 5 de abril, de 9 a 18 horas, 164.000 abogados con matrícula federal tienen que ir a votar en los colegios dependiendo su domicilio electoral, o sea, en el colegio del lugar donde viven, digamos, para elegir a 2 representantes de la abogacía, que en este caso, por ley de paridad, son 2 candidatas mujeres, ¿no? Que deben postularse. En mi lista, yo estoy encabezando la lista número 1, junto con Virginia Badino, que ella es directora del práctico de la UBA. Fernanda Vázquez, que está en la lista opositora, es decana de la Universidad de Lomas. ¿Y por qué elegirlos a ustedes? Bueno, en principio lo más importante es ir a votar, ¿no? Porque hoy tenemos la oportunidad histórica de recuperar la representación de los abogados dentro del Consejo de la Magistratura. Hoy estábamos representados solo por 2 abogados y este número se eleva a 4. En segundo lugar, creo que para los abogados es muy importante elevar esa representación, porque lo primero que hay que discutir cuando asumamos es cómo van a estar integradas esas comisiones que funcionan dentro del Consejo de la Magistratura. Y hoy los abogados estamos afuera de lo que es la comisión de selección, que es donde se lleva adelante el proceso de selección de jueces. Con lo cual nadie mejor que el abogado que está en la calle para saber quién es quién al momento de seleccionar a nuestros jueces federales. También es importante llevar algo de transparencia al concurso. Yo creo que los procedimientos de concursos deben ser lo más objetivos y transparentes posible, y en el Consejo de la Magistratura Nacional, hoy con una entrevista que no tiene puntaje, una entrevista oral que no tiene puntaje y que te permite discrecionalmente pasar a un candidato que había quedado por ahí número 40 en el orden de mérito, poder elevarlo a la terna en un puesto número 2, es inaceptable. Esa discrecionalidad es lo que nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día. Entonces entendemos que dentro de la Comisión de Reglamentación se deben impulsar cambios como estos para que los concursos sean cada vez más objetivos, se designen a los mejores y se evite cualquier manipulación discrecional en los concursos. Josefina Tajes. Buen día, Jimena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles serían los aportes que ustedes harían para el supuesto de que fueran elegidas? Bueno, esto que te estoy comentando, ¿no? Discutir cómo vamos a integrar la forma de funcionamiento, discutir cómo deben ser estos concursos para que sean lo más objetivos y transparentes posibles. También queremos igualar las condiciones de tanto de las mujeres como de los abogados respecto de la familia judicial. Ahí también vemos que hay una gran diferencia porque también tal vez es muy técnico, pero pesa mucho
en la valoración del puntaje los antecedentes respecto del examen, de lo que es el concurso de oposición, y eso te deja en desigualdad de condiciones frente a gente, abogados que están dentro del Poder Judicial trabajando, que tienen mucho más tiempo para hacer posgrados y cursos de capacitación, claro, cuando lo importante es cuál es la lógica jurídica con la que resolvés un caso, y eso lo vas a poder probar en el examen. Eso también deja en desigualdad de condiciones a las mujeres, que muchas veces tenemos que volver a nuestras casas a cuidar de nuestra familia, y no nos deja demasiado tiempo del día para hacer los posgrados que te exigen al momento de evaluar los antecedentes, pero eso no quiere decir que estemos menos capacitadas las mujeres para resolver frente a casos concretos con una lógica jurídica impecable. Jimena, acá lo más importante es cómo resolvemos los casos concretos. Jimena, déjame preguntarte a ver si este dato es correcto. Tiene que elegir también 2 representantes el Congreso de la Nación. ¿Tienen que asumir todos juntos en el caso de asumir todos los consejeros, o puede de alguna manera el Congreso, porque también hay peleas ahí en quién va a ser el elegido? Se tienen que integrar 7 nuevos miembros al Consejo de la Magistratura actual para llegar al número de 20. De 20. Okay. Exacto. Entre ellos tenemos al presidente de la Corte, que debe asumir en la presidencia del Consejo de la Magistratura, 2 abogados, un académico, un juez, un senador por la segunda minoría y un diputado por la segunda minoría. En el caso de los abogados, nuestro calendario electoral está funcionando y vamos a tener elecciones en abril. Ahí es donde yo estoy encabezando la lista 1, y en el caso del Congreso, diputados y senadores, ahí entiendo que ya tienen algunos candidatos que tendrán que necesitar obviamente los consensos y pasar por el procedimiento que tengan que pasar. En caso de que alguno de los estamentos, que alguno de estos miembros que se tienen que integrar no lleguen, yo creo que los fallos de la Corte, las sentencias, deben ser interpretadas de manera tal que nos permitan su total aplicación. Entonces, esa interpretación restrictiva que te dice que si no asumen todos no puede funcionar, no tiene lugar. Okay. Yo creo que cuando el presidente de la Corte asuma en la presidencia del Consejo de la Magistratura el día 15 de abril y le tome juramento a aquellos que hayamos sido ya elegidos por nuestros pares, deberíamos comenzar a funcionar respetando obviamente las mayorías y el número del quórum que se necesita para funcionar con los 20 miembros, ¿no? Te pregunto esto como abogado y tratando de transmitírselo a todos los colegas. ¿Vos creés que en esta elección hay que votar con ideología, es decir, tal vez más afín a algún partido político, o hay que votar por las capacidades técnicas que uno tenga para asumir frente al Consejo de la Magistratura? Consejo de la Magistratura es un órgano que lo que busca es justamente en este fallo recobrar parte de la independencia perdida, ¿no? Lo que dijo la Corte es que hoy la política tenía un peso en cantidad de integrantes tan grande que podía que era hegemónico respecto del resto de los integrantes. Hoy con esta nueva conformación de 20 miembros se recupera ese equilibrio perdido, y entiendo que todos los representantes que venimos de los estamentos técnicos, como son los abogados, tenemos que ir a ese lugar con una cintura que si bien es política no es partidaria, una cintura suficiente para lograr los consensos que se necesitan para llegar a designar a los jueces. Tengamos en cuenta que un 25% de la justicia federal está vacante, y de ese 25% hay 150 concursos en marcha en el marco del Consejo de la Magistratura. Tenemos una crisis institucional enorme, producto de ese gran número de vacancias, y tenemos que llevar solución a la sociedad lo antes posible. Ahora, eso se hace con honestidad, con transparencia
y con cintura política para llegar a los consensos, y no confundir política con partidario, porque lo que no nos puede pasar es que nos nombren representantes que responden a ciertas ideologías que lo que quieren es buscar la impunidad y nombrar jueces militantes para garantizar los resultados. Claro. No, clarísimo, o sea, un justo equilibrio entre lo técnico y lo político, digamos, pero no lo partidario. Sobre todo que representen los intereses de los abogados, ¿no? Claro, en el caso nuestro, yo la escuchaba a Fernanda y no tengo nada contra ella, pero ella es decana de la facultad y en la Comisión de Asuntos Constitucionales hizo una muy buena arenga para defender los intereses de los académicos. Ahora, yo no la escuché comprendiendo la problemática que tenemos los abogados, estas inequidades que tenemos respecto de la familia judicial. La verdad es que creo que aquel que vaya al Consejo de la Magistratura en representación de los abogados debe representar a los abogados, a los intereses de los abogados y debe escucharlos en todo momento, y por eso yo también tomo el compromiso de seguir viajando por todo el interior aún después de haber asumido, porque para mí lo más importante es escuchar a los abogados al momento de trabajar. La última que te hago, y está relacionado con la actualidad y sobre todo por el cargo que vos tuviste como exfuncionaria de la AFIP. Se está hablando de un nuevo blanqueo, si querés, entre comillas, relacionado con fuga, dice el gobierno, o parte del gobierno, que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pensás? Pienso que cuando uno decide perdonarle a un delito que no es la evasión, estamos hablando, o sea, acá el proyecto del kirchnerismo es que aquellos que cometieron crímenes como corrupción, narcotráfico, trata de personas y que pretendieron lavar esa plata, les abren la puerta, les permiten lavar esa plata con solo pagar un 20%. Si vos encontrás a una persona que se enriqueció producto de la corrupción, no hay blanqueo fiscal en el mundo que te permita ingresar ese blanqueo. Eso es lo que creo. Entonces, lo que están haciendo es una puerta de entrada al lavado que nos va a dejar muy mal calificados a nivel internacional. Nosotros tenemos tratados internacionales en materia de lavado de activos que debemos cumplir, y esto realmente nos podría dejar hasta de vuelta volver otra vez a la lista gris del Gafi con todas las consecuencias que eso representa. Es realmente una barrabasada lo que están haciendo al borde de lo delictual. No estamos hablando de un blanqueo fiscal, ellos están proponiendo un blanqueo de bienes producto del lavado de activos, narcotráfico, corrupción, trata de personas. Eso es lo que pretenden perdonar. Y desde el punto de vista académico, ¿este proyecto de ley que están presentando es inconstitucional? No solamente es inconstitucional, sino que viola tratados internacionales, compromisos internacionales, por esto que te estoy diciendo. Entonces, no hay país en el mundo que perdone a un corrupto que se enriqueció. Lo que corresponde cuando vos tenés un corrupto que se enriqueció es descomisarle el 100% de los bienes. Y si querés traer la figura del whistleblower, del soplón fiscal que exacto, existe que lo estuvimos países, contando, sí, lo estuvimos contando, eso, que se va a llevar el 30%, ¿no? De supuestamente de lo decomisado. Pero eso uno lo podemos cuestionar y podemos discutir si esa figura puede aplicarse o no en la Argentina. Eso existe en otros países del mundo. Ahora, el soplón fiscal, cuando te delata, es verdad que puede recibir una recompensa. Lo que no puede pasar es que encima que viene un tercero a delatarte, a vos te dejan el beneficio de que con un 20% del producto del ilícito, ya está, quedaste libre. No, flaco, si te encontraron porque alguien te delató, tenés que pagar absolutamente todo. Si viene de elevación, vas a tener que pagar el 100% de los impuestos adeudados, más todos los intereses, y te vas a tener que comer una denuncia penal. Y si viene de la corrupción o viene del narcotráfico, hay que decomisar el 100% de esos bienes. No se puede perdonar con un 20%. ¿Esto no abre la puerta también para que puedan ir en contra de las cajas de seguridad?
realidad ahí habrá que ver si esa figura yo creo que lo único de todo ese proyecto, que la verdad que es una barrabasada jurídica, puede ser esta figura del soplón. Si alguien te delata y te dice que vos tenés ocultos bienes en una caja de seguridad, y bueno, se tendrán que habilitar los procedimientos legales, que ya sabemos cómo es eso. Necesitas una orden judicial para poder abrir una caja de seguridad. O sea, el fisco no lo puede hacer, nadie puede abrir una caja de seguridad si no es a través de una orden de allanamiento. Uh-huh. Bueno, son todas preguntas que tenemos, ¿viste? Que te aprovechamos, ya que te tenemos, te aprovechamos. No, de hecho, ayer me invitaron a hablar de este tema y me arrepentí de no haber ido, pero la verdad que estamos muy enfocados hoy en el Consejo de la Magistratura y creo que es fundamental hoy estar apuntando a que el 5 de abril tenemos elecciones, que representamos a la lista 1 y que en esa representación nuestro compromiso es con la República, con la transparencia y sobre todo con la independencia judicial. Este tipo de proyectos creo que atentan y dañan a la Argentina, nos dejan muy mal parados internacionalmente y de vuelta. No nos sorprendamos que esto sea un gran caballo de Troya, porque que quieran estar perdonando a lavadores de activos, no estoy hablando de evasores, estoy hablando de lavadores. Si quieren perdonar a los lavadores, nos tendríamos que preguntar a quién le conviene esta ley. Jimena, gracias por estos minutos, siempre tan atenta con Radio Sónica y con mi programa. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Jimena de la Torre, candidata en el Consejo de la Magistratura y además se metió en el tema del día, ¿no? Que es la ley que se presentó en el Congreso en el día de ayer.